Ok, muchachos, bienvenidos a la segunda clase de Power BI. Ok, esta clase la vamos a hacer un poco más práctica, bueno, en realidad harto más práctica, así que vamos a meternos en el computador y vamos a hacer un poquito de trabajo en Power BI. Vamos a repasar algo que de la semana pasada, eso sí, vamos a ir viéndolo en la diapositiva y en Power BI, así que voy a compartir la pantalla completa. Por ahí está, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver los primeros pasos hoy para el trabajo de Power BI. Obviamente, eh, bueno, no obviamente, sino que cuando trabajen en Power BI, lo más importante son los datos. ¿Ok? Si no tienen buenos datos, una planilla Excel, una base de datos a la que conectarse, no van a poder hacer mucho en Power BI, no se puede trabajar sin datos. Así que eso es lo primero. Por lo tanto, como esto es una clase para empezar a practicar, empezar a descubrir cómo trabaja Power BI, yo les voy a pasar un Excel, les voy a enseñar cómo cargarlo. Y bueno, los datos que van a estar ahí son datos que lo hice yo así al azar, es súper sencilla la tabla, tiene un par de columnas y eso sería, porque por ahora lo único que queremos es empezar a conocer el entorno de Power BI y no a trabajar directamente con los datos y obtener resultados en sí, sino que simplemente practicar y hacer cositas y meter las manos, si se echa a perder, no importa, se empieza de nuevo, total, no hay eh, mucha información que mostrar. Eso es lo primero. Entonces, déjenme buscarlo. Aquí está. BI, datos. Este. Se lo voy a enviar por el chat. Se lo voy a enviar por WhatsApp. ¿Qué prefieren? ¿Se lo envío por WhatsApp o se lo envío por... Bueno, se lo voy a enviar por las dos partes. Por Zoom y por WhatsApp. Por acá, Um, profe, para poder descargarlo. sí, lo voy a enviar por las dos partes, pero como en WhatsApp queda guardado, entonces para que sus compañeros que no vinieron puedan descargarlo también y hacer la práctica. Déjenme corroborar que este es el archivo. Mm, 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 y así este es. Ups. Ah, ahí está. Y ok, entonces lo voy a enviar por acá. Ahí va. Para que lo descarguen por mientras, se lo envío por Zoom y lo voy a enviar también por WhatsApp, si es que encuentro WhatsApp en medio de las mil pestañas que tengo abiertas. Acá está. Eso. Ya. Datos para la clase 2. Ok, ahí estamos. Y ahora sí. Ya, antes de ver el Excel, vamos a repasar un poquito lo que vimos la clase anterior.
con Power BI y el entorno de Power BI para que se vayan familiarizando con Power BI. ¿Ok? Entonces, como lo hicimos la clase anterior, lo que tienen que tener en este punto es tener instalado Power BI a través de la Windows Store, que es la forma más fácil de hacer. Ya, y obviamente si quieren trabajar con los datos de Excel, tienen que tener Excel instalado. Ahora, no es estrictamente necesario tener el Excel instalado porque no vamos a trabajar en Excel, es simplemente para revisar los datos que contienen los archivos que yo les voy a ir enviando en Excel. ¿Ok? Si quieren modificar esos datos, ahí sí necesitan Excel para hacerlo. Ya, entonces vamos a ir viendo parte por parte. Como ven, esta es la ventana de Power BI, donde tenemos las distintas secciones. Esto igual lo vimos en la clase anterior, pero es bueno repasarlo porque sobre todo se van a perder harto al principio cuando quieran buscar las distintas vistas. Ya. Entonces lo primero que tienen que aprender son las vistas de las distintas modalidades que tiene Power BI. ¿Ok? Y esas vistas están acá, en la parte izquierda, en el panel principal, la parte izquierda. Fíjense que tiene, voy a mostrar en Power BI por acá, acá. Tiene el informe, la vista de informe, que es la principal, es donde van a ir todos los gráficos. Tiene la vista de datos, de tabla, donde se van a ver los datos en una tabla, ¿cierto? La vista de modelo, donde están relacionadas todas las distintas tablas que va a contener el modelo de datos, y el resto son de DAX y una de DML que no la conozco porque es una pestaña nueva que se agregó. Estas dos en realidad, la de DAX y la de TMDL, se agregaron en la última versión, así que yo todavía no estoy muy familiarizado con ellas. Antes habían solo tres. Ya, la de DAX en todo caso, hay otra forma de agregar DAX que es directamente en la vista de tabla. Aquí arribita se va a habilitar una barra de fórmulas, que es donde se van a ir agregando las fórmulas DAX. Eso es DAX, por si acaso. DAX son solo fórmulas como las fórmulas de Excel. Ok, entonces esa va a ser la forma en que van a ir cambiando de vistas. Tenemos informes, ¿cierto? Para los gráficos, para los datos la tabla, y el modelo la van a ver al principio, de ahí no se van a acordar nunca más. Ok, así que esas dos son las importantes. Ya, arriba también vimos las distintas herramientas que tenemos, ¿cierto? Hay pestañas, distintas pestañas, modelado, ver, insertar, inicio. De estas yo les diría que la más importante es esta de aquí, este icono, este botón que está aquí, que se llama transformar datos. Porque si ustedes lo presionan, y lo vamos a hacer en algún momento, se les va a abrir otra ventana. Bueno, como no hay datos, ahora no se puede. Pero cuando tengan datos, si presionan ese botón, se les va a abrir otra ventana que es para la edición de los datos. ¿Ok? ¿Qué más? Arriba están los botones de acceso rápido, que tienen los típicos tres: guardar, deshacer y rehacer. También tiene sus ajustes, no, shortcut, ¿cómo se dice shortcut en español? Atajo, eso, atajos de teclado. Ya que el típico control Z. Ya, control Z, control C, control V corta, que son los mismos que se usan en Word, los pueden usar aquí también para ir copiando, pegando informes, gráficos, etcétera, lo que ustedes quieran poner en su panel. Ok, por el lado derecho tenemos las herramientas y funciones que están por acá. ¿Ya? El de filtros no le vamos a dar mucha importancia por ahora, pero el de visualizaciones sí. Ya esto lo pueden agrandar ahí para que jueguen un poco. Y todos estos iconos que están aquí, todos estos iconos son algún tipo de elemento visual, ¿ok? Que la mayoría son gráficos. Como ven, hay gráficos de barras, hay como 5, 6 gráficos de barra al principio, gráficos de línea, áreas, ¿qué más? Aquí hay de tendencias, acá hay un de embudo, dispersión, ¿cómo se llama este? Circular o
se llama de torta también. El de dona o anillo. Hay mapas también, que en algún momento los vamos a ver y vamos a poder agregar gráficos de mapas donde se ven las tendencias en ciertas ciudades o ciertos países dependiendo de la cantidad de, no sé, de algún elemento vendido, por ejemplo. Ya, y algunas otras cosas más, como los segmentadores o las tarjetas que no son gráficos en sí, pero sí son elementos que ayudan a la interacción del usuario con el informe. Más abajo hay un montón de cosas más que no las vamos a ver porque son más avanzadas, pero están, por ejemplo, los elementos de Python y algunas cosas de inteligencia artificial. ¿Ok? Que son más avanzados. Natalia me pregunta si puedo reenviar el documento. Sí, claro. Dame un segundo. ¿Dónde lo dejé? Tengo que cerrarlo así porque si no, no me deja. Y ahí está, ya lo envié de nuevo. Ok, entonces esa es más o menos la interfaz de forma básica, de forma rápida de Power BI. Me faltó la parte de acá abajo, que también hay una parte que es importante, que es la de aquí, de las páginas. En esta parte de abajo es donde ustedes van a poder ir agregando páginas a su informe, igual como lo hacen en una diapositiva, por ejemplo, agregar diapositivas que aparecen aquí al lado, aquí aparecen abajo. Si presionan ese botoncito más, van a ir agregando páginas. Por ahora se ven iguales porque están todas vacías, así que no hay mucho gracia en agregarlas por ahora. ¿Ya? De todas maneras las pueden eliminar y les pueden cambiar el nombre, igual como lo hacen en Excel. Ah, sí. ¿Ok? Entonces ustedes le pueden colocar lo que ustedes quieran. Ya, obviamente eso se va a mostrar después cuando publiquen el informe y va a ser el nombre con el que el usuario final va a poder identificar la página donde van a estar. Y también es el nombre con el que se va a poder navegar hacia esa página cuando agreguemos controles interactivos, como los botones, para avanzar o volver o ir directamente a una página. Ya, así que ese nombre ahí, si lo cambian, se va a ocupar por algunas cosas, por si acaso. Bien, vamos entonces a ir viendo algunas herramientas que hacen cada una. Em, un segundo. Ya. ¿Por qué estas dos veces son distintas? No sé por qué estas dos veces la misma foto. Ya, pero lo que dice aquí es que dependiendo de la pestaña donde estén, va a ser los controles o las herramientas o los botones que se van a mostrar. Entonces, si ustedes están en el inicio, se muestran todos estos botones aquí que son para agregar datos, ¿cierto? O transformar datos, que es como el inicio del trabajo, la carga. Y más acá, por ejemplo, los modelados, ya hay otras herramientas que sirven para ir transformando las tablas que se van a agregar. ¿Ok? Ok. Em, no quiero ir avanzando esto si no tenemos datos. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a saltarnos todo esto, después vamos a volver, es que vamos a importar datos. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer antes de empezar a revisar lo que tenemos, lo que podemos hacer en Power BI es el primer paso, que es importar datos. Como yo les decía, ustedes pueden importar datos de un montón de fuentes, ¿ok? De fuentes de datos. ¿Ya? Pero obviamente lo más fácil es tener una planilla Excel, sobre todo para el curso, porque lo podemos rápidamente editar, podemos hacer nuestras propias bases de datos, si tenemos algún problema lo podemos corregir, podemos agregar datos de forma muy fácil, ¿ok? Por eso vamos a usar Excel. Pero en general los archivos de Excel no son muy buenas como recomendación
para generar un informe de Power BI. Por la simple razón es que el modelo de datos tiene que ser bien estricto, tiene que estar bien hecho. Y Excel no maneja ese tipo de herramientas para crear los modelos de datos. ¿Ya? Los modelos de datos es algo bien específico que lo vamos a ver en la próxima clase, que define la interrelación entre las distintas tablas que contiene la base de datos. Excel no hace eso porque en Excel ustedes colocan una tabla en las celdas, ustedes pueden colocar los datos que quieran, textos, números, fechas, etcétera. En otra página van y colocan otra tabla, pero no va a haber ninguna relación entre ellas, más allá de alguna fórmula que vaya a buscar en la página anterior, pero no hay relación que indique, por ejemplo, si tienen una página con usuarios y otra página con transacciones, no hay una conexión entre las distintas páginas Excel, como si lo habría en una base de datos una herramienta de base de datos que se dedique a solo eso, a solo guardar datos. ¿Ok? Pero es fácil, como les dije. El problema es que cuando ustedes importan en Excel tienen que hacer harto trabajo antes de crear el informe. Tienen que pasar por la corrección de datos, por la verificación de los tipos de datos, tienen que verificar el modelo de datos y todo ese trabajo generalmente cuando ustedes importan de Excel tienen que hacerlo. ¿Ok? Ya, a menos que el Excel sea muy sencillo. Tienen que hacerlo. Pero si importan datos desde una base de datos, entonces ahí sí que no es necesario que lo hagan porque generalmente la base de datos, cuando ustedes cargan desde una base de datos, se importa el modelo y se genera automáticamente. El Power BI lo hace por ustedes. Entonces todo ese trabajo ustedes se lo saltan y van directo a hacer el informe, que es la parte más entretenida al final. ¿Ok? Pero en Excel generalmente van a tener que hacerlo. Y de todas maneras, Power BI trata, usando una especie de inteligencia artificial, trata de deducir cuál es el modelo, eh, haciendo asociación entre los nombres de las encabezados, los tipos de datos que hay. Trata de hacer el modelo, pero generalmente no lo hace bien, entonces hay que revisarlo y rehacerlo. ¿Ok? Entonces, por ahora, vamos a usar Excel. Como les dije, voy a tratar de que nos podamos conectar a una base de datos de verdad y también por ahí un compañero quiere que lo hagamos con una planilla de Google Sheets. Así que voy a tratar de hacer eso. No lo he visto todavía, pero para la próxima clase yo creo que voy a poder echarle una mirada. Bien, echémosle un vistazo a la, a la tabla que tenemos de Excel. ¿Ok? Como dice aquí, la tabla es muy sencilla, no tiene muchos datos, tiene aproximadamente 50 filas, pero a ver, démosle una vista donde lo dejé, lo tengo, eso reaparece. Aquí está. Ok, le voy a agrandar un poco la letra, por ahí. Entonces, como ven aquí, tiene 50 datos, ¿ok? Tiene un encabezado. Y tiene datos de ventas. ¿Qué columnas tiene? El día o la fecha de la venta, ¿cierto? El producto que se vendió, la cantidad de ese producto que se vendió, el precio unitario por producto y el total que se pagó. Ya que al final ese total es simplemente una fórmula que multiplica la cantidad por el precio. ¿Ok? Eso es todo. Le puse por aquí un filtro porque el antiguo curso de este archivo me había quedado mal, porque los productos tenían diferentes precios. Pero ahora si seleccionamos uno, por ejemplo, manzanas, vemos que todas las veces que aparecen las manzanas, el precio unitario siempre es el mismo. ¿Ok? Solo va cambiando la cantidad. Y obviamente el total, porque el total se calcula. ¿Ok? Entonces ese es nuestro Excel. Ahora, este Excel tiene, en términos de base de datos, no es que esté malo el Excel en sí,
pero en términos de base de datos tiene varios problemas. ¿Ya? El primer problema es que los productos están repetidos. Cada vez que aparece, por ejemplo, la leche, que está ahí, y acá de nuevo, se repite el nombre y el precio. Entonces, si el precio no varía, si en la leche, toda la leche vale lo mismo, 1.000 pesos, entonces no debería ser necesario agregar el precio cada vez que se venda. Lo mejor sería separar aquí, tener una tabla con el precio de la leche, ¿cierto? Y venir a buscar este dato acá cuando se necesite al otro lado. Entonces, si no repetimos el precio todas las veces. ¿Ya? Esa es una mejora que podríamos hacer. No la vamos a hacer, pero le explico más o menos eh, cómo se manejan los modelos de datos. ¿Ok? El otro problema que tiene esta tabla, otra vez en términos de base de datos, es que tiene el total. El total es un dato que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque se puede calcular. ¿Ya? Si yo necesito el total en algún momento, simplemente calculo multiplicando esas dos cosas. No necesito guardar toda esta columna y que me va a estar ocupando espacio extra. Así que la podría eliminar. ¿Ok? Bueno, todos esos problemas, en la siguiente clase vamos a empezar a deducir cómo arreglarlos. Vamos a ver que de una tabla grande de datos vamos a ir separándola en tablas más pequeñas para generar el modelo de datos. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna hasta el momento por mi parte. Sin No, dudas. nada. Ok. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es importar este archivo en Power BI. ¿Ok? Ya, este archivo de nuevo no tiene ni un brillo, tiene un encabezado, ¿cierto? Un montón de productos, ni siquiera tiene nombre en la pestaña y no tiene nada más. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir acá a Power BI, ¿ya? Y lo vamos a importar en Power BI. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas. Obviamente la más sencilla es acá, presionar este botón que dice importar datos de Excel. ¿Ya? Pero también lo podrían hacer de acá, de la pestaña inicio. Acá también dice libro de Excel. Y también lo pueden hacer desde acá, obtener datos, libro de Excel. Entonces tienen varias maneras de hacerlo. Al principio lo más sencillo es presionar este botón más y punto. Mm, Deme un segundo. Tengo un problema en mi computador. Ok. ¿Vieron lo que pasó? Me cerró Power BI. ¿Ya? Porque Power BI ocupa harta memoria. Entonces, al acabarse la memoria, empieza con problemas y se cae. Y me ha pasado muchas veces que se me cierra el archivo de Power BI mientras estoy trabajando. Así que como recomendación, siempre vayan guardando su avance para que no pierdan los cambios que vayan haciendo. Ahora sí, ya. Entonces, de nuevo, fíjense, apretan el botón de aquí, importar Excel. Y buscan el archivo. Ustedes van a tener solo uno, yo tengo varios aquí. De hecho, este no es la carpeta, sería este de acá, acá, aquí y corregido, este de aquí. Ya, va a empezar a cargar. Se va a demorar un poquito, así que paciencia. Y les va a aparecer esta pestaña, perdón, esta ventana. Aquí como el Excel es súper sencillo, tiene una sola pestaña, lo único que les aparece es la opción que está aquí, que es Sheet 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué es Sheet 1? Sheet 1 es simplemente el nombre de la pestaña, la misma que está acá abajo. Fíjense, Sheet 1. Por eso aparece con ese nombre. ¿Ok? Si ustedes tuvieran más pestañas, aparecerían aquí.
Y de hecho, si ustedes crearan tablas, esas tablas, varias tablas van a aparecer aquí también. ¿Ok? Pero por mientras tenemos esto. Así que simplemente seleccionan aquí, Sheet 1, y le ponen cargar. Ya. Y eso les va a cargar los datos. Se demora un poquito. Ojo que acá siempre cuando carga o hay algún cambio que está pensando, acá arriba les va a salir un mensaje que dice, tiene un cambio pendiente, cosas así, ahí tienen que esperarlo. Ok, ahí cargó. Y el único cambio que podemos ver es que ya no están los iconos de Excel o de base de datos que estaban aquí. Pero el informe sigue en blanco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabemos que cargamos los datos? Bueno, la forma más fácil es simplemente irse a la vista de datos. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Acuérdense, el panel izquierdo. Aquí, la vista de tabla. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros datitos. ¿Ok? Denis, pinchaste sobre el nombre del archivo y te abrió al costado ese Excel o no? Sí, mira, lo hago de No sé nuevo. por qué está acá. Es que no me abrió. Lo hago de nuevo. Vista de informe. Déjame eliminarlo de acá. Aquí está. Ya, mira. Aquí, pincho aquí donde dice Sí, importar Excel, ¿cierto? Y sí, eso busco, ya lo subí. ya, este. Ese. Y me quedó ahí en la vista de datos, me quedó el nombre del archivo, pero si lo pincho no lo veo. ¿Cómo lo Aquí. hiciste, Fred? No, eso ya lo tengo. Ok, cargar entonces. Ya, eso y Claro, todo lo tienes. y todo eso queda bien, y no es que a la izquierda queda a la derecha. A mi derecha, a mi vista, ¿Mm? en donde dice datos, ¿Aquí? está el nombre del archivo. Ahí Ujú. pinchaste y se abrió tu archivo, ¿cierto? No, acá, mira, a la izquierda. Ah, a la izquierda. Sí. Y Sí, después acá también aparece. pinchaste. Acá en los datos, donde estabas viendo tú, también aparece. Ahí dice Sheet 1. Ah, ya. Sí, yo ¿Ya? pensé que era ahí porque no, no, pero Sí. no salió nada. Pero aquí aparece solamente los nombres de las Mm, columnas de la tabla que importaste. No aparece ningún dato. ¿Ya? ya, y ahí lo vi ¿Quieres ya. ver los datos? Tienes que verlo acá, en la vista de tabla. Aquí a la izquierda. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces, eso, como les decía, eso es lo primero que tienen que ir acostumbrándose. Si quieren ver los datos, van aquí, vista de tabla. Si quieren ver el informe, van acá, a vista de informe. ¿Ok? Ya, ¿más dudas? Todo bien. ¿Ok? Ya. Hay una duda que en otros cursos ha surgido y es, ¿puedo agregar datos a estos que están aquí? ¿Puedo quitar datos? Y si cambio un dato aquí en Power BI, ¿se cambia también el Excel? O si cambio un dato en el Excel, ¿se cambia en Power BI? Ya. Entonces la pregunta ahí es, ¿hay una conexión entre el Excel y el Power BI? Porque el Power BI hace una copia de los datos de Excel, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que Power BI no tiene una conexión directa con el Excel para modificar el Excel. ¿Ya? No puede modificar el Excel. O sea, si yo hago algún cambio aquí, si elimino una fila, por ejemplo, una columna, un dato, le cambio el nombre a algo, en el Excel no va a pasar nada. ¿Ok? ¿Ya? Y nunca va a poder, el Power BI nunca va a poder reescribir el Excel. Ya, eso es súper importante porque Power BI copia los datos y crea su propia copia de la tabla de datos del Excel. Y se olvida del Excel. ¿Ok? Entonces, cualquier cambio que ustedes hagan no va a haber, no se va a ver afectado. ¿Ok?
sea, la fuente principal siempre va a ser el Excel. Sí, el Excel es la base de datos. El Excel es donde ustedes Sí. tienen que ir agregando los datos, ¿ok? O eliminando datos, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes quieran cambiar, si por ejemplo hicieron más ventas de otro día o se equivocaron, por ejemplo, en la cantidad de un día en la venta y lo quieren cambiar, no pueden cambiarlo en Power BI. Power BI no es para eso. Ya tienen que hacerlo en Excel. Ahora, al revés, si hay algún cambio en el Excel, ¿afecta eso en Power BI? No directamente. Se tiene que hacer manual. ¿Cómo se hace? Acá al inicio hay un botoncito que se llama actualizar. Si ustedes lo pinchan, va a hacer la copia de nuevo de los datos de Excel y va a sobreescribir los datos que tengan. Entonces podríamos hacer un cambio. Por ejemplo, fíjense, vamos aquí al final. Si ustedes tienen el Excel, pueden hacerlo también. Agreguen una nueva venta. Estas ventas son todas del 2024, así que pueden agregar, por ejemplo, una de hoy día, 2025, que sería 21 del 10 del 2025. ¿Ok? Que vamos a vender pan. Unos 5 kilos y el kilo de pan cuesta 2.000. Así que nos da un valor de 10.000. ¿Ok? Entonces lo guardo. Guarda en el Excel. Pusiste el mes 20 por si acaso. Oh, me equivoqué. 21, 20. ¿Por qué no me reclamó? Sí, pues ahí debería tomar el formato fecha. Exacto, como... Ahí lo tomo. Sí, ahí lo tengo. Vamos a copiar ese formato y lo vamos a pegar acá. Uh, ¿Dónde está la fecha? Fecha. Ahí sí. Pero no me gusta ese formato. Ya, no importa, da lo mismo. Ya, la cosa es que es una fecha. 21 de octubre de 2025. ¿Ok? Em, Ya, si ustedes se van aquí a Power BI, van a ver que sus datos siguen iguales, no hay ninguna fecha del 2025. ¿Ok? Ustedes, de hecho, de aquí arriba pueden ordenarlo de forma ascendente o descendente. Entonces, la forma de que se actualice nuestros datos en Power BI es que presionen este botón de aquí, el actualizar. Así que si hicieron el cambio en el Excel, actualicen y fíjense que se van a cargar los datos de nuevo y debería estar por acá. Ahí está, 2025. Ahí está. Esta fila de aquí. Bueno, no pesca la fila, pero ahí está el dato. ¿Ok? Entonces, como ven, cuando ustedes cargan los datos desde Excel, Power BI hace una copia, ¿ya? Y deja conectado el archivo para que si hay algún cambio en el Excel, pueda actualizarse en el Power BI. Obviamente, si ustedes le cambian el nombre a ese archivo o mueven el archivo a otra carpeta, Power BI no va a encontrar la fuente de datos y no va a poder actualizarse. Así que ahí también tienen que tener cuidado en ese aspecto. ¿Ok? ¿Dudas? Sin ¿No duda, dudas? sin duda. Bien, continuamos. Vamos por aquí. Dijimos que íbamos a volver, así que vamos a volver. Ok, entonces tenemos la herramienta. Fíjense que ahora que tenemos datos, las herramientas ahora sí aparecen. Por ejemplo, transformar datos sí está disponible. Y esto lo voy a hacer yo, no lo hagan ustedes. Pero si aprietan transformar datos, fíjense que se les abre otra ventanita. Esta ventanita se llama Power Query, ¿ya? Y es distinta a la de Power BI. Ya, son distintas ventanas. Se parecen un montón, así que de repente se pueden confundir. La diferencia es que esta no tiene una vista de informe, así que no pueden agregar ni gráficos, ni tablas, ni cosas así. Simplemente esta ventana tiene herramientas para la limpieza de los datos. Solamente para eso.
Entonces aquí pueden cambiar los nombres de las columnas, agregar columnas, quitar columnas, quitar los valores que estén en blanco, dividir columnas, ¿qué más? Reordenar las columnas, y bueno, y un montón de cosas más que ni siquiera me acuerdo, que tiene un montón de herramientas. ¿Ok? Toda esa herramienta también la vamos a ver en su momento. ¿Ya? Así que por ahora no se preocupen, simplemente eh, vamos a trabajar en la pantalla principal de Power BI. ¿Ok? ¿Qué más? La vista de informe. Bueno, aquí, como les digo, como les decía, tenemos dos vistas principales, que es la de informe y la de tabla. La de tabla ya sabemos qué tiene, ¿cierto? Son estos datos. La misma tabla prácticamente que estaba en Excel se muestra aquí en Power BI. ¿Ok? Y esto es parecido a Excel, porque si pinchan arriba del encabezado, por ejemplo, les aparece la misma ventana prácticamente que en Excel para hacer filtros, para ordenar y para seleccionar algún dato en específico. ¿Ya? Lo mismo, ¿ven? Que la ventana es exactamente igual a Excel, fíjense. Orden ascendente, orden descendente, y después filtros, y me voy a Excel, aquí, y tienen lo mismo. Ordenar de A a Z, ordenar de Z a, filtros, y después la lista de elementos para seleccionar. Es prácticamente lo mismo. Así que si conocen Excel van a ver que esto es bien parecido. Y bueno, tiene sentido porque ambas herramientas son de Microsoft. ¿Ok? Ahora, conocemos la vista de datos o vista de tabla. Lo que no conocemos es la vista del informe. Y aquí es donde principalmente van a trabajar. ¿Ya? Es la ventana que va a ser visible para el usuario final. ¿Ya? Cuando ustedes publiquen su informe, esto es lo que se va a ver. Esto de acá no se va a ver. Esto es solo para ustedes, solo para desarrollar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer un primer ejercicio que va a ser agregar un gráfico. Vamos a partir con un gráfico bien sencillo, que va a ser el gráfico de torta o el gráfico circular, ¿ya? Que es este de acá. Y abajo ahí, los iconos son bien chiquititos, así que cuidado con confundirse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se agrega? Bueno, lo primero, ustedes simplemente tienen que tener, bueno, en realidad no tienen que tener seleccionado nada, simplemente presionan clic en el gráfico y se agrega acá, a la ventana principal. Y eso es todo. Ahí tienen su primer gráfico. ¿Ok? Vayan haciéndolo ustedes igual para que se acostumbren. Ahora, si quieren agregar un segundo gráfico, ahí es donde tienen que tener cuidado, ¿ya? Porque si dicen, ah, ya, con un clic agregué este, entonces con otro clic agregaré otro gráfico. Y eso no es así, porque lo que hace es que reemplaza el gráfico que tiene seleccionado. ¿Ok? Entonces lo que tienen que hacer si quieren agregar otro elemento visual es presionar en la parte blanca del informe para que no quede seleccionado su gráfico que pusieron. Y ahí sí hacer clic en algún otro, por ejemplo eso. Y ahí sí que sí. ¿Ok? Y estos gráficos ustedes los pueden mover, si los arrastran, los pueden agrandar, ¿ya? Y bueno, y todo eso. ¿Ok? Este lo voy a borrar en un ejemplo. Voy a dejar este de acá. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ya, recuerden, si tienen cualquier duda, si hay algo que yo hice aquí adelante y ustedes no pudieron hacer, me preguntan, me interrumpen, no hay problema en eso. La idea es que vayamos todos a la par y vayamos todos aprendiendo. Ya, ahora viene lo difícil, que no es tan difícil tampoco, por ahora. Es agregar datos. ¿Ok? Entonces, vamos a rellenar este gráfico. Vamos a hacer un gráfico que nos diga la distribución
de ventas de los productos. O sea, quiero que aparezca una lista, ¿cierto? Leche, café, yogur, etcétera. Y en la torta me aparezca la distribución de cuánto se ha vendido de cada uno. ¿Ya? Que es la función agregada, ¿cierto? De agregación. Si conocen esas funciones, es la suma de las ventas por cada producto. Cuando yo digo por producto, eso quiere decir que está agregado. Ya está combinado. Todas las ventas de leche juntas van en una parte del gráfico, todas las ventas de café juntas van en otra parte del gráfico. Eso significa agregado. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí en la parte, primero la parte derecha. ¿Ya? La parte derecha donde dice datos. De aquí ustedes van a sacar los datos que van a querer poner en sus distintos gráficos o distintos elementos visuales. ¿Ya? Y estos datos va a tener, obviamente, las tablas o los modelos que ustedes importaron desde, en este caso, Excel, o en otros casos, una base de datos. ¿Ya? Lo que aparece aquí son los nombres de las columnas de Excel, ¿ya? Porque en este caso, Power BI detectó automáticamente que la primera fila que estaba aquí eran los nombres de la columna, ¿ya? Y eso lo hizo automático. A veces Excel se equivoca, perdón, a veces Power BI se equivoca, ¿ya? Y detecta mal los encabezados. Eso también vamos a ver cómo se hace y cómo corregirlo. Ya, pero en este caso lo hizo bien, así que detectó la primera fila como encabezados, por lo tanto, las columnas de mi tabla de base de datos son estas de aquí. Ya, eso es lo primero. Y yo las puedo seleccionar y todo. Lo segundo es que, miren, fíjense, si yo presiono la parte blanca, cómo cambia acá la ventanita que dice visualizaciones. Si yo selecciono un gráfico, se van a agregar campos. ¿Ven que cambia aquí? Esta parte. ¿Ya? Eso es porque acá el gráfico yo le tengo que agregar datos, por lo tanto, Power BI me da las opciones de qué tipo de datos quiero agregar. Y el primero que dice aquí es leyenda. ¿Ya? Para los que trabajan con gráficos en Excel, por ejemplo, o los que trabajan en estadística, o los que vieron estadística en el colegio, o en la universidad, o en el instituto, eh, reconocerán que la leyenda es simplemente la lista de los colores, ¿ya? Descrita para cada uno de los elementos que van a estar en el gráfico. Entonces, si la leyenda es eso, ¿qué tenemos que agregar ahí en leyenda? ¿Cuáles son las posibilidades? Todo esto que está aquí, cantidad, día, inventario, producto. Producto. Exacto, producto. Entonces, ¿cómo lo agregamos? Hay dos formas de hacerlo. Una forma que es manual, diría yo, que es más, cuando ustedes quieren hacer algo explícito, es arrastrar la columna que ustedes quieren hacia el dato donde quieren ponerla, que sería la leyenda. ¿Ok? Y fíjense que automáticamente acá a la derecha del elemento la lista de los productos, ¿ya? Con sus diferentes colorcitos. ¿Ok? Esa es una forma, la forma explícita. La forma implícita es simplemente seleccionar el nombre del producto y dejar que Power BI decida dónde lo coloca. ¿Ya? En este caso, la opción que eligió es la leyenda también, lo cual es correcto, lo mismo. ¿Ya? Van a haber casos donde ustedes tengan tablas más complejas, con más elementos, que Power BI no va a saber en qué parte colocar ese dato, y generalmente ustedes ahí van a tener que corregirlo, sobre todo cuando trabajamos con mapas. ¿Ya? Pero en este caso lo detecta bien, presiona producto y lo agrega a leyenda. ¿Ya? Y luego los valores, queremos que sea la torta, sí, ¿cierto? La división de la torta, dijimos que era con los montos vendidos por cada producto. Así que ya tenemos la leyenda, entonces lo que tenemos que hacer es colocar el total. Y ahí lo tenemos. Entonces, Power BI automáticamente hace el cálculo sumando todos los totales y agrupándolos por producto. ¿Ya? Lo que quiere decir que todas las filas donde aparece
la leche, por ejemplo, aquí, acá, acá. Todo eso lo suma automáticamente y lo coloca como una pieza del, del gráfico, que en este caso es la morada, esa que está aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo Pero lo aquí hace? está sumando el total de la venta, Sí, está sumando los totales de la venta. en plata, no en cantidad de productos. No, no en cantidad, porque yo elegí el total y el total es la Mm, plata. Si yo quisiera la cantidad de producto, entonces no elijo el total y elijo sería el de arriba, la cantidad. Y ahí sí, ese gráfico me va a mostrar la cantidad de unidades vendidas por producto, no plata. claro. Por eso ahí dice 40, 38, 36. ¿Ya? Pero en este caso estamos haciendo con el total, que es plata. ¿Ok? ¿Qué más? La pregunta que le hacía es, ¿cómo sabe Power BI que tiene que sumar? ¿Por qué no lo multiplica? ¿Por qué no saca el promedio? ¿Por qué no saca el máximo, el mínimo, la venta máxima? Y es porque generalmente eso es lo común que se hace, así que por defecto Power BI hace ese cálculo, sumar. Pero ustedes lo pueden cambiar, ¿ya? Si se fijan, donde ustedes agregaron el total, no muestra el total, sino que muestra, ahí dice suma de total. Si ustedes presionan eso, aquí en la flechita, les van a salir otros cálculos de valores agrupados o de valores agregados, ¿ya? Promedio, mínimo, máximo, recuento, desviación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes no quieren el total de ventas, sino que quieren el promedio de ventas de sus productos, colocan aquí promedio y cambio. Fíjense que el título también aparece, promedio del total por producto. ¿Ya? Así que todo eso ustedes lo pueden ir cambiando. El máximo, ahí está. ¿Ya? Pero ojo, esto es siempre basado en el total, que es plata. Así que todos esos cálculos se van a hacer sobre esa columna, la del total. Ya, por ejemplo, si quieren saber cuántas veces se vendió el producto, y eso no se refiere a la cantidad de unidades vendidas, sino que se refiere a la cantidad de boletas donde aparece el producto por lo menos una vez, lo pueden hacer con el recuento. ¿Ok? Quiere decir que, por ejemplo, para las manzanas de las 50 boletas aparecen 9. Ahora, ¿cuántas manzanas se vendieron? No, no lo sabemos aquí, ¿ya? Pero aparecen 9 boletas. ¿Ok? Pero en general vamos a ocupar la suma, así que lo vamos a dejar ahí. Ok, también hay otros campos, pero eso no los vamos a ocupar. Así que no se preocupen por eso por ahora. Ok, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sin dudas por acá. Todo bien. Ok, una sugerencia es que cuando ustedes vayan haciendo estos gráficos y no quieran borrarlos y quieran hacer otro, ir practicando clase a clase, pueden ir agregando pestañas acá abajo, como les dije antes, y agregar los distintos ejercicios en distintas páginas. ¿Ok? Porque a veces aquí pueden agregar dos y les va a quedar bien. Si agregan otro y al lado les va a quedar más o menos bien. Pero ya con tres empieza a hacerse chico el espacio. Así que ahí podrían hacerlo en otra pestaña. Ya, antes de continuar, hay que hacer ahora algo muy importante, que les dije antes que había que hacer siempre, y es guardar el archivo. ¿Ya? Porque si no, les puede pasar lo que me pasó a mí hace un rato, que fue que se me cerró el Power BI y perdí todo lo que tenía. Por suerte no tenía nada, así que vamos a hacer lo siguiente. Presionen aquí el botón de arriba, ponen guardar, y les va a preguntar ahí el nombre del archivo, que le voy a poner ejercicios, eh, curso Power BI.
2, porque este es el curso 2. Ok, y acá abajo ustedes pueden elegir dónde guardarlo. Y aquí pueden ir por acá y elegir una carpeta. Vamos a dejarla aquí. Nueva carpeta. Y em, prácticas le voy a poner. Aquí. Ejercicios Power BI clase. Guardar, listo. Ya hay que guardar. Entonces, la próxima vez ya no tienen que hacer eso. Fíjense que arriba aparece en el título, ahora el nombre del archivo que le pusieron y cuándo fue que se guardó. Así que si tienen alguna duda de si guardaron o no, aquí se pueden fijar la hora en la que se guardó. Y van presionando el botón y se va guardando ya con el mismo archivo con el que están trabajando. ¿Ok? Ok. Bien, tenemos las vistas entonces, las dos vistas, o si ya lo vimos, tenemos la vista de informe, donde podemos ir agregando los gráficos, y tenemos la vista de tabla, donde vamos a ir viendo los datos que importamos desde nuestra fuente de datos. En la vista de modelo, y esto lo podemos ver también, se creó automáticamente un modelo con respecto a lo que importamos. Vayan a esa pestaña, en esa vista que está aquí, en la tercera parte, ¿ok? El tercer icono, vista de modelo. ¿Ya? Y van a ver esta, bueno, no sé cómo llamarlo, una tabla puede ser. Este es el modelo que se creó automáticamente cuando importamos el archivo Excel. Y está correcto porque es súper sencillo. Súper sencillo. Ya, entonces la gracia es que Power BI nos creó el archivo, no el archivo, el modelo, y nosotros no tuvimos que hacer mucho. De hecho, no tenemos que hacer nada en el modelo, absolutamente nada. Y no nos vamos a meter ahora tampoco porque no conocemos las herramientas. Pero esa es no sé cómo decirlo, como el panel o el rectángulo que se va a crear por cada tabla que contenga nuestro base de datos. Entonces, en esta es súper sencilla, pero pueden haber otras en el futuro en que ustedes tengan muchas tablas de muchas pestañas. Y por cada una de ellas se va a crear uno de estos paneles aquí. ¿Ok? Y cada panel va a tener que estar unido a otro, ¿ya? Por las conexiones del modelo. Y después, en clase más adelante, vamos a ver de dónde viene el modelo y van a entender mejor esas conexiones. ¿Ok? Pero como les decía, en general cuando se hace con Excel, las tablas quedan bien, estos paneles quedan bien, pero las conexiones no, las conexiones quedan mal. Y eso hay que corregirlo. Ya. Cuando lo importan desde una base de datos, debería venir todo listo. Y ahí fíjense otra cosa también, que aquí hay cosas que a nosotros puede parecernos mal. Por ejemplo, el nombre de la tabla se llama Sheet 1, Sheet 1, lo cual no se ve bien porque no es descriptivo, es un nombre genérico. Debería llamarse ventas, por ejemplo. ¿Qué más? El precio unitario, el producto, el total, ni siquiera debería estar el total en esta tabla porque, como dijimos, se puede calcular multiplicando el precio por el producto. Perdón, precio por cantidad. Y el día, la columna día, no debería llamarse día, debería llamarse fecha. Ok, entonces todas esas cosas se pueden corregir aquí en Power BI. Aquí lo vamos a ver también en la próxima clase. Ya, consulta DAX, que es, como les dije, es la cuarta ventanita. Aquí se pueden hacer distintas cosas. Es como un programador para generar código y ejecutarlo. Se puede hacer referencia a las distintas tablas, los distintos datos para hacer cálculos bien avanzados. ¿Ya? Y esto se parece un poco al Excel. Em, pero sí, es como, ¿cómo se llama una macro de Excel? Algo así. Ya, donde se pueden hacer cálculos, variables,
loops y cosas por el estilo. Ya, vamos a ver DAX un poco, no mucho, no muy avanzado porque es bien complejo, pero sí vamos a ver algunas fórmulas que son como las más comunes y las que más se utilizan. ¿Qué más? Esto también, lo que les contaba, acá abajo podemos crear diferentes pestañas para diferentes elementos que queramos agregar, distintas páginas. Si quedó desarrollado, mami. ¿Quedó queso rallado? ¿Qué más? Ya, esto también lo vimos, ¿cierto? Las herramientas del panel derecho, que serán contextuales al trabajo, quiere decir que van a ir cambiando a medida que ustedes seleccionan diferentes elementos dentro de su informe. Ya, como les decía aquí en la ventana de visualizaciones, si ustedes no tienen nada seleccionado, no aparece mucho, pero si seleccionan un gráfico les va a aparecer varios campos. Y si ustedes, por ejemplo, colocan un gráfico de barras, los campos ahí, fíjense, son distintos a los campos de acá. Aquí tienen leyenda de valores y acá tienen eje X y eje Y. También tienen leyenda, pero es opcional. ¿Ok? La ventana de los datos, que está a la derecha, como les decía, este de acá, sirve para seleccionar los datos que ustedes quieren agregar a distintos gráficos. Aparece solamente el nombre de la columna, cantidad, día, precio unitario, y al lado izquierdo tiene un iconito, ¿ya? Y ese iconito va a variar dependiendo del tipo de dato que tiene esa columna. Fíjense que el único campo que es un texto es el nombre del producto que está aquí, y no tiene nada. Pero los que son numéricos, como el total, el precio unitario y la cantidad, tienen un signo de sumatorio. ¿Ya? Eso no significa que esté sumando el dato automáticamente, sino que simplemente es un símbolo para definir que es un número. ¿Ya? Y el de fecha, el día, ¿cierto? El campo de día tiene un calendario. También fíjense que ese calendario tiene ¿cómo se llama este símbolo? En inglés caret, pero lo que hace es que se puede expandir y van a ver que dentro del día separó los distintos elementos en, en las distintas partes que tiene la fecha, día, mes, año, trimestre. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hagamos nuestro gráfico, vamos a poder elegir cuál de esas valores usamos para mostrar un gráfico en pantalla. O usar el día, o solo el mes, o las dos cosas. Denis, consulta. ¿Sí? Dime. Igual nosotros podemos agregar una columna si a bien la necesitáramos allí. Sí, podemos agregarlo. Pero no aquí. Se tiene que ser acá. Ah, ok. ¿Ya? Y tampoco aquí. Bueno, aquí sí se puede, pero no es lo recomendable. Porque fíjate arriba, dice Y nuevas al columnas. realizarlo allí, ya no saldría entonces el área de datos. Perdón, no te escuché porque se cortó. ¿Qué mencionó? Al agregarla donde me indicaste que están como los gráficos, ok, allí. Si la agregamos allí, ya nos saldría en la área de datos donde está la cantidad, días, años, trimestre. ¿Sí? Sí, sí, Ok. podemos agregarle aquí y automáticamente se va a ver acá. ¿Ya? Todas las tablas, no todas las columnas o cálculos que tú agregues aquí, se van a ver automáticamente acá en la parte derecha. Fíjate que este panel de datos de la derecha es compartido entre la vista de tabla y la vista de datos. Es el mismo. Ya, perfecto, ¿Ya? entiendo. Así que cualquier cambio que hagas en uno se va a reflejar en el otro. Em, ¿Qué más? De hecho, en algún momento vamos a hacer eso. Vamos a eliminar este total como columna y vamos a crear una nueva columna dentro de eh, Power BI que haga ese cálculo cuando se necesite.
¿ya? Para que no lo tenga guardado siempre esos datos y ocupe menos espacio. Ok, Bien, gracias. ¿qué más? Ya, esto también se los conté antes, que tenemos una herramienta de transformar datos, que es la de Power Query. Y al presionarlo se abre una nueva ventanita. Y esta ventanita, como les decía, sirve para preparar los datos. Sirve para varias cosas, pero lo principal es preparar datos. Lo que significa que aquí en esta ventana va la limpieza. Vamos a eliminar todo lo que no queramos. Vamos a separar las columnas, por ejemplo. Vamos a cambiar los nombres, los tipos de datos, cosas así. Ya, y cuando esos datos estén preparados y estén listos para usar, vamos a guardar acá. Y esos cambios que hagamos aquí se van a ver reflejados también en el modelo acá. Y se van a ver las columnas nuevas que agreguemos o hayamos eliminado en esta ventana. ¿Ok? Hay cosas en esa ventana aquí que se pueden hacer en ambas partes, en Power Query o en Power BI. Pero siempre es recomendable hacerlo en una sola parte, ya dependiendo de lo que quieren hacer. Si quieren hacer una columna que calcule algo, es mejor hacerlo en Power BI que en Power Query. Por ejemplo, solo un ejemplo. Pero si ustedes quieren cambiar el nombre de la columna, es mejor hacerlo en Power Query que en Power BI. Bien, después, eso lo vamos a hacer en todo caso en las siguientes clases, así que no se preocupen por ahora. Ya. Entonces, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, lo vimos, esto ya lo vimos, y esto también lo vimos. También lo vimos. Y vamos a las visualizaciones que también vimos una, que era el gráfico de eh, eh, se me olvidó, gráfico circular. O de torta, algo así. Ok. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer otro gráfico, que va a ser el gráfico de barras, que es el de columna apilada, que es el segundo. Entonces pueden agregarlo en su vista de informe aquí al lado. Lo voy a eliminar para hacerlo de nuevo. O pueden agregarlo en una página aparte, si ustedes quieren agrandar este gráfico, dejarlo grande para que se vea bien. Pueden hacerlo en otra página. Ya, entonces pinchan ese gráfico, ya, y lo pueden agrandar y poner por ahí en algún lugar donde les acomode más. Lo importante aquí es que si se fijan, como les conté hace un momento, los datos que se pueden usar en este gráfico cambian y son distintos a los datos que se ocupan para un gráfico de torta. ¿Ya? Este, como ven aquí, ocupa el eje X, eje Y, leyenda y aquí otras cosas que, bueno, este no sé qué hace. Y también está el tooltip, que aquí en español se llama información sobre herramienta, pero en realidad le queda mejor el nombre de tooltip. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que saber también qué vamos a elegir para poner en nuestro gráfico. Ya. Entonces, según lo que tenemos aquí, vamos a hacer un gráfico de unidades vendidas por producto. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar el eje Y, perdón, el eje X primero. Tendríamos que agregar los distintos productos. ¿Ya? Entonces, el eje X, como van los nombres de los productos, seleccionamos producto y le podemos hacer clic y automáticamente se va al eje X. ¿Ok? También si no quieren hacer eso, pueden arrastrar la columna producto al eje X y es el mismo resultado. Ya. Y si se fijan, el gráfico
Se puso en blanco, los productos están abajo, pero como todavía no hay datos de cantidad, entonces no muestra nada. ¿Ok? Vamos por el eje Y. En el eje Y dijimos que queremos las unidades vendidas. Entonces, buscamos aquí la columna cantidad, la presionamos y va a aparecer en el eje Y. Y ahí tenemos nuestro gráfico, manzanas, café, pollo, etcétera, 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 con todos los productos vendidos. ¿Ok? ¿Se parece a algo que está acá? Sí, se parece. Ya, solo que las letras acá están distintas. Pero eso lo podemos arreglar. ¿Ok? ¿A todos les resultó? Sí. Sí. Bien. Entonces, a crear este dashboard, como dice aquí. Este va a ser el ejercicio. Este dashboard que está aquí eh, es hacer exactamente lo que ustedes hicieron acá. Pero, obviamente, darle un poco de color. ¿Ya? Aunque se vea difícil lo que está aquí, no lo es tanto. Después de que aprendan cómo hacer todos estos cambios, van a ver que no es tan difícil crear un dashboard. Entonces, lo que vamos a hacer es ir viendo cómo trabajar con los distintos elementos gráficos y cómo cambiar el diseño de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, cada uno de estos datos que están aquí, se hace el cálculo y fíjense otra vez, acá en el eje Y lo que está haciendo es sumando la cantidad del producto vendido, o sea que agrupa estas columnas por producto y suma sus unidades vendidas. ¿Ok? Que es lo mismo que hacía con el gráfico circular. ¿Ya? Como les decía también, en distintos gráficos van a haber distintos campos que rellenar para que se muestren los datos. Y van a haber datos de agrupación como el eje X o la leyenda, también van a estar los valores, que son los datos que muestran cantidades. Y también están los tooltips o información de herramientas, que son como información complementaria que aparece en una ventanita desplegable cuando uno pasa el mouse por encima. ¿Qué sería esto? Cuando usted pasa el mouse encima de una barra, fíjense que les aparece esa ventanita. ¿Ya? Esa es la información, así le dice, información de herramientas, o también tooltip. Y ahí ustedes lo pueden cambiar. Por ejemplo, si quieren, a ver, ¿qué tenemos en el tooltip? Tenemos el nombre del producto y la cantidad vendida, que es la suma. Entonces podemos agregar el total vendido aquí en el tooltip. Y lo agregamos ahí, en el tooltip. Se fijan, ahora pasan el mouse por encima de una barrita y además de los dos datos que ya estaban, desaparece la cantidad vendida de ese producto. No la cantidad vendida, es el monto de venta de ese producto. Monto total. ¿Ok? Ahora, fíjense que si ustedes llegan y presionan el total, no hace eso, sino que se lo agregas se los agrega al eje Y y queda como una columna combinada, que no es lo que queremos. Ya lo que queremos es que el total se vaya al tooltip acá abajo. Por eso en ese caso, ahí sí que vale arrastrarlo y no presionar el botoncito. ¿Ok? Ya, seguimos. Eso también sí los conté por las opciones que tiene Power BI. Por defecto usa la suma. ¿Ya? Lo que quiere decir que para mostrar estas barras o las partes de la torta, por defecto suma, en este caso, la cantidad vendida de los productos. ¿Ya? Porque aquí, en esta ventanita, está indicado que sea la suma. ¿Ya? Pero eso lo podemos cambiar, como ya vimos. Podemos colocar el promedio y nos va a mostrar el promedio, el máximo y mínimo, y otros cálculos también.
pero en general dejémoslos ahí con la suma. Acuérdense de ir guardando aquí arribita para que no vayan perdiendo el trabajo. Vamos a ver otro control. Este control es como el más facilito de todos, que es la tarjeta. Y aquí podemos colocar varias tarjetas. Ya. Ojo, no se equivoquen de tarjeta porque hay dos. Hay una tarjeta que tiene un rayito amarillo, que es esa no la vamos a ocupar, sino que es la otra tarjeta, la que está aquí, la que dice 1, 2, 3. ¿Ok? Esa de ahí. Pum, pum, pum. ¿Saben qué? La voy a agregar en una página nueva. Ah, ¿ok? ¿Lo encontraron? Sí, Ya. Ojo, si se No, ya van va. quedando. Sorry. Que aún no la consigo. Un minuto. Ah, ¿no la encuentras? Ahí está, mira, esa. Está al lado de ese como medidor de velocidad y una otra tarjeta con varias filas. Esa nunca la he usado. Ya, pero ojo que esa la posición depende de qué tan ancho sea ese panel, porque si ustedes achican el panel, les va a quedar en otra parte. Ya, de eso depende. Aquí la tarjeta está. Listo. Lo que pasa es que mi fondo está sí, oscuro. ¿Cómo se llama? Cuando le cambias la tonalidad como... Mm, sí, modo Pues se oscuro. me olvidó el nombre. Bueno, así, entonces me cuesta visualizarlo. Ok, pero tienes que acostumbrarte al modo oscuro, sí. Si lo cambiaste, ¿dónde lo cambiaste y no has visto el modo oscuro? Bueno, ahí lo vamos a revisar. Ok, la tarjeta es el elemento más sencillo, diría yo, de Power BI. ¿Por qué? Porque simplemente, si se fijan, lo tienen seleccionado, tienen un solo dato. Aquí, campos. Y nada más, tiene nada más. Entonces, ¿qué hará? Lo que ustedes pongan ahí, se los va a sumar. ¿Ya? Y les va a poner el total de todo. Entonces, por ejemplo, si colocan la venta, que es la columna que se llama total, aquí, le suma todo. Todas las ventas de todos los productos de todos los días, de todas las boletas, de todo, 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 todo. Entonces, lo que está representado en esta tarjeta es el total monetario, ¿cierto? De ventas. La plata vendida de todo el negocio, con los datos que tenemos en nuestro Excel. ¿Ok? Pero, como ven ahí, la presentación deja mucho que desear, ¿cierto? Es simplemente una ventana blanca con un 697 con una palabra 1000 y abajo dice suma de total, que en realidad no significa mucho. Entonces, la pregunta es, ¿se puede mejorar? Entonces aquí es donde conocemos las herramientas del formato para los elementos visuales de Power BI. Y aquí se van a perder porque las opciones son muchas, muchas. Ya, vamos a hacer el primer ejercicio con este elemento porque es el más sencillo. Pero cuando hagan un gráfico circular o de barras, se van a dar cuenta que las opciones gráficas son muchas, muchas y van a ver muchas cosas que no van a saber dónde están. Yo he trabajado 5 años con Power BI y se me olvida porque son tantas las opciones que no sé dónde están todas. Conozco algunas, pero las otras, como dependen del gráfico, no me las he aprendido. No creo que me las aprenda nunca. Ya, ¿cuál es la idea? La idea es que en vez de mostrar eso que está como 276.000, mostremos lo que está abajo, 276.459 con el signo peso y todas estas agregados visuales como el color, el borde, el título, la sombrita y todas esas cosas. ¿Ok? La idea es llegar a eso. Ahora, ¿cómo?
Aquí en el mismo panel visualizaciones, donde colocamos los campos que se calculan, ¿cierto? Y donde están los gráficos que elegimos, hay arriba tres botoncitos. El primero es el que viene por defecto, que nos muestra todo esto que está aquí, ¿ya? Pero el segundo es el formato. Y ese es el que vamos a usar ahora. Entonces lo pueden pinchar. Y si se fijan, tiene dos pestañas, general y objeto visual. ¿Ya? Estas dos pestañas van a estar siempre para cualquier objeto que ustedes seleccionen en pantalla, ya sea un gráfico circular, una tarjeta, un gráfico de barras, de puntos, de cajas, o un segmentador, cualquier cosa que ustedes elijan, van a tener estas dos opciones, general y objeto visual. El general es el que hay que aprenderse porque es común para todos. Todos los objetos visuales tienen los mismos elementos generales, ¿ya? Título, efecto, formato de datos, etcétera. Y no cambian. La opción objeto visual, todos los objetos van a ser diferentes en este apartado. Van a depender del gráfico que ustedes seleccionen. Fíjense que aquí la tarjeta que tengo seleccionado tiene solo esto, valor de globo y etiqueta de categoría. Pero si me voy al gráfico de barras y me voy al formato, fíjense el objeto visual, cuántos elementos tiene. Eje X, eje Y, leyenda, múltiplo pequeño, línea cuadrícula, columna, cinta, bla, 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 bla. Y dentro de cada una hay más opciones todavía. Entonces, como ven, las opciones son millones. Y ahí se van a perder. ¿Ya? Pero la general son siempre las mismas. ¿Ya? Así que empecemos por lo más sencillo. Tratemos de transformar eh, esta tarjeta blanca en algo que se parezca, por ejemplo, a una patente, que es lo que está acá en la diapositiva. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar el color de fondo. Primero cambiamos la forma, hagamos algo así, y vamos al formato y vamos a generar. El fondo está en efectos. En efectos están los colores, que son, otra vez, son las propiedades comunes con todos los elementos. Todos los elementos van a tener un fondo, todos los elementos van a tener un borde, todos los elementos pueden tener sombra. Ya, entonces el fondo aquí es blanco. Cámbialo a un color que les guste a ustedes, por ejemplo el celeste, para que quede como el de la diapositiva. ¿Ok? Le podrían dar transparencia, pero como el fondo general es blanco, no va a afectar mucho a eso. Si tuvieran algo detrás del control, ahí sí la transparencia tendría sentido. Cámbienle también el borde visual. Para poder cambiar el borde visual, primero tienen que, em, ¿cuál es la palabra? Habilitarlo, ¿ya? Aquí con este iconito de la derecha. Y le cambian el color, por ejemplo, a un azul oscuro, como este de aquí. No, sí, ese. Y el ancho tienen que cambiarlo para que se vea algo. Entonces colóquenle unos 4 o 5 píxeles. Ahí, yo creo. Ahí va quedando. Entonces, para que no quede tan cuadrado, redondele las esquinas también. Aquí, esquina redondeada, le pueden colocar una cantidad de píxeles para que se vea más bonito. ¿Ya? Y por último, también coloquenle una sombra. Habiliten la sombra y le colocan algún tipo de sombra, alguna posición y un color. Yo creo que ahí se ve bien. ¿Ok? Ya, voy muy rápido. ¿Van bien ustedes? ¿Sí? Yo puntual no he podido hacerlo porque el fondo se cambia solo como el borde.
¿Cómo el borde? Se cambia cuando tú seleccionaste el fondo que es como celeste, a mí solo Mm, se me selecciona como si fuera el borde del recuadro. Y estoy ya. en general y en fondo. A ver, general. Mm, Formato, en efecto, efectos. efectos, sí, aparece solo fondo, borde visual y sombra. Meto fondo, Ujú. Y ahí debería cambiarle el fondo sí, a tu control. no, solo se sombrea. ¿Solo es sombrea? Claro, el borde, en tu caso que es azul, eso es lo que se me cambia, no rellena el recuadro. Pero, ¿con cuál control? ¿Con este de arriba o el de abajo? Con el de arriba, con el fondo. ¿En serio? Qué raro. Eso está muy raro. ¿Y el borde lo tienes activado o desactivado? Borde. Me parece extraño. Sí, perfecto. El borde está activado. Ya, y si tú Fondo lo cambias, activado. ¿cómo? Perdón. El borde está activado y el fondo igual está activado. Ya, pero cambia el borde para ver qué pasa. Cambio el borde. Colócale un ancho como de 5 y el color, colócale algún color que contraste con el fondo, más oscuro o más un rojo, algo así. Sí, claro, o sea, ahí se cambia el borde. Voy nuevamente al fondo a ver si hay algún cambio. No, no se cambia. Lo toma como el mismo borde. En ambos ¿En lo toma como el mismo serio? borde. En fondo como en borde visual. Eso sí que está muy raro. Está bugueado. Porque sí, solo estoy seleccionando acá, me estoy dar formato a su objeto visual, me voy a general, me voy a efectos, fondo, estoy haciendo los mismos pasos que tú hiciste. Ujú. Transparencia, dice acá. 0%. ¿Puedo compartir pantalla? Ya, veamos. No es que no te creamos, pero No, igual me como para que interesa, me interesa. creo que no tengo permiso. ¿Te pide permiso? Sí, me da un mensaje. Ahí está, ahí deberías poder. Ahí se ve, Se ve, sí. está seleccionado y está en fondo. Y si cambia, a ver, cambia el borde, cambia un azul, por ejemplo. Ah, pero ahí no cambió el borde. Ahora se había cambiado. ¿Sabes que pareciera que tienes algo por delante? ¿Puedes borrar el control? Ese, borra la nueva. Y hazlo de nuevo. Ahí Ah, como, ¿viste? Tenías uno encima del otro, parece. no, pero solo había seleccionado una pestaña. Voy de nuevo. No, pero bórralo todo nomás. Ese también. Ya, y ahora agrégalo de nuevo. Eso. Y coloca el total. Y ahora haz todo de nuevo. Anda al formato, general, efectos, fondo y un color. Ahí sí. Tenía dos entonces. Sí, parece que habían dos. No estoy exactamente seguro de que había, pero parece que habían dos. Ahí, mira, para que se vea mejor el borde, cambia el ancho, porque si no, no se nota mucho. Sí, ahí lo hice. Gracias. Perfecto. Ya, si quieres, acuérdate que también si quieres redondearlo, el control, puedes redondearlo ahí mismo, para que quede más bonito. Y la sombra también se la puedes dar ahí mismo. ¿Dónde está? Va.
General. Ah, una cosa, ojo que para que se vayan aquí a los formatos, si ustedes no tienen nada seleccionado, lo que les va a dar son las opciones del formato de la página, donde tienen el lienzo, no el control. Entonces, si ustedes colocan el fondo, por ejemplo, no, no es el fondo. Así, ahí está. Si ustedes cambian el fondo, les cambia el fondo de toda la página, pero no del control. Entonces ahí también pueden meterse para cambiar ese tema. También pueden agregarle una imagen, pero no lo vamos a hacer por ahora. ¿Ya? En general, esto viene con transparencia 100% para que se vea blanco el fondo y no obstruya a nada. Pero ahí ustedes lo pueden cambiar y darle alguna tonalidad. ¿Ok? Denis, ¿Sí? disculpa, ¿cómo hiciste lo del borde para que fuese redondeado en las puntas? Ok, mira, bueno, tienes que tener seleccionado el control, ¿cierto? Te vas a formato general y en efectos, aquí donde dice borde visual, ahí donde dice esquinas redondeadas, tienes que darle un valor. Ya lo vi, gracias. Sí, mientras más grande el valor, más redondeado el control. Vamos a dejarlo por ahí en 15, yo creo que se ve bien. Ok, ¿qué más tenemos que hacer? Fíjense que eso que dice suma de total no se ve muy bien, así que lo vamos a sacar. Entonces lo que vamos a hacer es primero, el mismo en general, vamos a agregar un título. El título viene por defecto deshabilitado. Entonces tienen que habilitarlo ahí. Y ahí les va a dar todas las opciones. Fíjense que igual tienen un montón de opciones. Tienen el texto que van a poner, obviamente. Aquí le vamos a colocar ventas, total de ventas. Mm, ahí. O total ventas, como ustedes quieran. Total ventas. Pueden colocar un tipo. No sé cuál es la diferencia entre en esto, pero lo que importa aquí es la fuente, que no la voy a cambiar, pero sí el tamaño. El tamaño puede ser un poco más grande, por ejemplo, 20. Ahí. Y bueno, tiene las mismas opciones que tienen en Word. Hacer la negrita, cambiarle el texto. De hecho, voy a cambiar el color para que sea azul y no negro. Este mismo azul que es del borde. Y color de fondo, que no lo vamos a cambiar. La orientación, o sea, la alineación, que la podemos dejar al medio, centrado. Y tiene varias cosas más. Por ejemplo, un divisor. Le colocamos un divisor, queda el título arriba con la línea dividiendo el valor que está abajo. ¿Ya? Ahí ustedes le pueden dar el formato que quieran. Yo no le voy a colocar divisor. Pueden colocarle subtítulo también si quieren. Y aquí pueden personalizar el espaciado. Ese es el espacio que hay entre el título y el valor. ¿Ok? Ya, todo eso está en título. Y ya vimos también el efecto. El formato de datos no lo vamos a... sí, mira, fíjese, el formato de datos. Aquí también podemos hacer un cambio. En realidad, este cambio lo podemos hacer en tres lugares distintos. Lo podemos hacer general. Por ejemplo, o sea, primero, el cambio que queremos hacer es que las ventas aparezcan como un número monetario, que tengan, que no aparezca ese 1000, ¿cierto? Que aparezca el número completo y que tenga el punto en la separación de 1000 y el signo peso. ¿Ok? Eso lo podemos hacer en muchas partes. Lo podemos hacer directamente en la columna o lo podemos hacer directamente en el objeto visual, ¿ya? La diferencia es que si lo hacemos aquí en el objeto visual, en este caso la tarjeta, va a cambiar solo aquí, en la tarjeta, y nada más. Si lo hacemos en los datos, va a cambiar en todas partes. ¿Ok? Es importante que sepan esa diferencia. Igual la vamos a practicar, pero por ahora no nos vamos a meter con las tablas porque no hemos llegado ahí.
si quieres, vamos a cambiar el, el formato de datos acá. Entonces, el formato, fíjense las distintas opciones que tiene. Número entero, decimal, moneda, porcentaje. En este caso es moneda. Si ustedes eligen eso, ¿qué pasó? Que se cambió y ahora aparece el signo peso. Ya, después vamos a ver cómo sacar el 1000 y van a ver que automáticamente le va a poner un punto para separador de miles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está aquí, fíjense, separador de miles está activado. ¿Ok? Em, ¿Y qué más podemos hacer aquí? Yo creo que con eso estamos ok para el menú general. ¿Ya? Ahí nos va quedando harto mejor. Entonces vamos ahora al objeto visual. El objeto visual, la sección objeto visual son formatos que son diferentes para los distintos elementos o gráficos que tengamos seleccionados. Entonces no es lo mismo cambiar el formato del objeto visual de una tarjeta como esta, que es súper sencilla, que de un gráfico, que tiene muchas más cosas. ¿Ok? Entonces, como ven aquí, tiene solamente dos secciones, valor del globo y etiqueta de categoría. Entonces vamos a echarle una mirada. El, el valor del globo es el valor numérico que muestra, que en este caso es la suma de las ventas totales. Ya, ese es el valor del globo. Y aparece automáticamente abreviado como 997, 697, 1000. Pero yo no quiero eso, sino que lo que quiero es que aparezca el número completo, ¿ya? Y con el signo peso que ya lo pusimos y el separador de miles que también lo pusimos. ¿Ya? Entonces para eso vamos aquí al valor de globo y donde dice mostrar unidades, le colocamos ninguno. ¿Ya? Si es automático, elige en este caso el miles, que está aproximado a miles. Si le ponemos ninguno, y aparece el valor total. ¿Ok? Fíjense que si ustedes lo cambian, por ejemplo, el miles es el que teníamos, pero también lo pueden cambiar a millones. Y les aparece otro número, que es la aproximación al millón más cercano, que es 1. Ya, son puras redondeos, así que le vamos a colocar ninguno para que coloque el número completo. ¿Ok? Listo. Y por último, tenemos abajo la etiqueta de la categoría. La etiqueta de la categoría es el eh, subtítulo, podríamos decirlo así, o la información, el texto de información que aparece abajo del número, que al final es simplemente la columna y la operación que se están haciendo. Suma de total significa que se está haciendo la operación suma de la columna total. ¿Ok? Y esa información en general si no queremos mostrarla, ¿cierto? No tiene mucho sentido porque no es explícita en lo que quiere mostrar. Es mucho mejor colocarle arriba un título que sea indicativo de lo que muestra la cifra a colocar la operación de la columna. ¿Ok? Entonces en este caso mejor la sacamos. Y ahí tenemos eh, nuestra em, tarjeta. Eso sí se llama tarjeta. Ya, me confundo a veces porque hasta hace un año, un par de años, Power BI estaba en inglés. Entonces lo bajábamos de la página y venía en inglés. Y después había que hacer un ajuste ahí para cambiarlo al idioma español, pero en general no lo hacíamos, trabajábamos en inglés. Entonces los elementos que están aquí se me confunden porque a veces me acuerdo del nombre en inglés, pero ahora trabajamos en español. Así que este objeto se llama card, pero ahora le ponemos tarjeta. Ya hay muchas cosas aquí que tienen más sentido en inglés que en español. La traducción a veces no funciona, por eso me confundo. Ok, dicho eso, lo último que me gustaría hacer es cambiar la fuente de este texto porque lo encuentro muy chico. Me refiero a la cifra. Entonces vamos de nuevo al formato, vamos al valor de globo y cambiamos la fuente aquí en vez de 45, la hacemos crecer un poco. Dejémosla en 60. Ahí.
Ah, y el color tampoco me gusta, así que lo voy a colocar en azul. Y ahí sí que sí. Ahí tenemos nuestro control. Ya, lo único que no he pillado todavía cómo hacer es que este título que está arriba esté más separado de la línea superior del control. Porque el resto se ajusta con el ancho y el alto. Pero no sé. O sea, esta separación también se puede ajustar, pero la separación de arriba no la he pillado. Así que si alguien la pilla, eh, me dice, por favor. Ok, preguntas, dudas. Yo no logré colocar el símbolo No. de pesos. ¿No lo lograste? No. Hagámoslo. Ya, mira. Ok. Lo que tienes que hacer es, obviamente, seleccionamos el control, ¿cierto? Nos vamos al formato y nos vamos a objeto visual, ¿ya? Porque ese valor de aquí depende exclusivamente de la tarjeta, así que no es general. Y ese valor justamente se llama valor, acá, valor de globo. Entonces, ese es el menú que tienes que desplegar para hacer el cambio. Y lo que tienes que hacer, no, perdón, me equivoqué, no es aquí. Ah, ok. Perdón, vuelvo. El valor monetario es del dato y ese sí que es general. Así que nos Ok. vamos de nuevo aquí a general y nos vamos al formato de dato, acá, ¿ya? Y aquí lo que tenemos que hacer es primero seleccionar cuál es el dato que queremos hacer el cambio. Y en este caso hay uno solo, que es el total, ¿cierto? La suma total, el único. Y el formato que yo quiero darle en este caso para que aparezca el signo peso es este de aquí, moneda. Entonces ese es el que tienes que elegir. Ya, perfecto. Gracias. Ya encontré dónde se puede mover el título. Sí, ¿dónde? Dime. En título, no era en título, en espaciado, ¿Dónde está espaciado? ¿Dónde? está en la Propiedad, vista general, propiedades primero. ya, en general, Propiedades. posición, abajito dice espaciado, el de abajo, ese. Y si te Oh, fijas, tiene unos rangos, el de arriba, el máximo que se puede poner es 20 y es lo máximo que se baja, se puede digitar. Y ahí uno puede ponerlo en 20 y ahí baja un poco el título, ¿ves? tengo razón, hasta 20 Es da. como, El cuando uno margen. mueve las imágenes en PowerPoint. Mm. Sí, y más abajo, ¿y dónde fue? En divisor, puedes ponerle una línea que divide el título versus el dato numérico. Ah, eso sí lo Sí, vi delante. está Eso más está- abajo. ¿Dónde quedó? ¿Por qué no lo ves? Después de subtítulos. ¿Dónde? ¿Por qué no lo ven? A ver, déjame cerrarlo. Del Ah, mismo título viene el título chiquitito y ahí se hace el menú desplegable. ese, sí, Ese. lo habíamos puesto aquí. Sí. Esto Pero lo eso es puedo, lo máximo que se puede. pero lo podemos eh, colocar el mismo color y no se nota, ¿ves? claro. Es A ver, un no truco. sé. ¿Ah? Pues solo intrusiando. Sí, no, pero ahí se ve mejor. Ya con esos 20 píxeles por lo menos no queda tan pegado al borde superior, así que me gusta como queda ahí. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, si no más preguntas, yo creo que vamos a dejar la clase hasta aquí porque lo que tenemos que hacer ahora es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero para un control más avanzado, que sería un gráfico circular o uno de barras. Pero no vamos a alcanzar el tiempo porque nos quedan menos de 10 minutos. Así que lo vamos a hacer la próxima clase cuando comencemos.
vamos a echarle una mirada a eso. ¿Ok? Ok. Ya. Bien, quedamos hasta aquí Ok. entonces. Espero que les haya gustado la clase, entretenido hacer estas cosas, colocarle gráficos, color, datos. Porque ahora vienen las clases FOMES. Pero la gracia de aprender a hacer estos controles es que en las clases FOMES lo que vamos a hacer es simplemente transformar datos y generar más datos. Entonces ustedes pueden ir al tiro probando con gráficos cómo les van quedando los datos. Entonces por eso yo prefiero empezar haciendo estas cosas que son las básicas, para que después cuando hagamos el trabajo en la vista de tabla no se aburran tanto, porque aquí es súper abstracto, no hay colores, son solo números. Ok, así que bien, eso es. Y acuérdense de guardar, siempre guarden su proyecto para que no se les borre lo que han hecho. Y eso, y nos vemos la próxima clase. Bueno, muchachos, Gracias. me despido entonces y que tengan un bonito miércoles. Nos vemos Gracias, el profe. jueves. Chao, gracias. Gracias, Chao, buenas gracias. noches. Buenas noches. Chao, chao. 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 Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches.